El colapso maya, el fin de una civilización. Los mayas fueron por bastante tiempo la cultura del sureste mexicano y de Guatemala más importante, teniendo un sistema avanzado de escritura, grandes ciudades, enormes pirámides, estaban en su periodo de esplendor y de la nada un colapso lo llevó a su fin, pues su cultura se perdería en la densa selva. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Cuáles fueron las razones de su caída? Pues en este video lo conoceremos, así que deja tu like, comenzamos. La civilización maya se asentó en lo que hoy es el sur de México. Guatemala, Belice, partes del Salvador y Honduras tuvieron un gran crecimiento, donde destacaban como la escritura, el uso de las matemáticas como del número cero, el estudio de las estrellas, el uso del calendario, pues así les ayudaba para las temporadas de cosecha como el maíz, el cual era de sus principales alimentos. Tenían un sistema de conexiones con otras ciudades, las cuales eran avanzadas y con grandes poblaciones como Tikal, Chichen Itzá, Tulum, Uxmal, Comalcalco, Moral Reforma, Cabá, Monampac, Ekbalán, Palenque, las ruinas de Mayapán, entre muchas otras. La época nos sitúa en el periodo clásico, aproximadamente entre los años 300 al 900 después de Cristo. En ese tiempo estaba en su auge la ciudad de Teotihuacán, la cual se ubica en el centro de México, pero hacia el año 600 comenzó la decadencia de Teotihuacán y marcó el inicio del clásico tardío, caracterizado por el surgimiento de las culturas mayas, donde lo antes mencionado fue su época de esplendor. Pero cerca del año 850 al 900 después de Cristo, la civilización maya empezó a sufrir un apocalipsis como si fuera de la película, ya que su civilización, que se formó por siglos, en poco tiempo se vino abajo. ¿Por qué razón? De la nada, las ciudades que antes estuvieron pobladas, llenas de comercio y grandes construcciones, quedaron abandonadas para ser consumidas por el paso del tiempo y la selva. A día de hoy se han encontrado varias teorías de lo que pasó, de lo que pudo haber apagado el esplendor de los mayas. Colapso de las rutas comerciales. Las ciudades mayas estaban vinculadas al colapso de sus complejos sistemas comerciales, especialmente aquellos que eran conectados con la metrópoli de Teotihuacán. Los mayas tenían caminos con los que se transportaban a otras ciudades más lejanas, pero que sus rutas de comercio se fueran visto afectadas no tendría que ser motivo para que colapsara toda una región geográfica. Enfermedades epidémicas. Otra de las teorías son las enfermedades que había en la zona. Las enfermedades infecciosas transmitidas por parásitos son comunes en regiones con selvas tropicales, tales como las tierras bajas mayas. Por otra parte, algunos expertos creen que, como consecuencia del desarrollo de su civilización, es decir, el desarrollo de la agricultura y los asentamientos humanos, puede que los mayas hayan creado un ambiente ideal en el cual los insectos parásitos y patógenos suelen prosperar. Básicamente pareciera que les tocó las 12 plagas de Egipto, pero diferentes. Aunque muchos creen que una enfermedad tan mortal no fue la causa de su caída, ya que si fuera ocurrido una epidemia devastadora, fuera dejado evidencias de lo sucedido, así como lo fue la peste negra. Rebeliones y guerras. Como toda gran civilización, ocurren las guerras, y es que los mayas no eran un imperio unificado, eran varias ciudades-estados esparcidas por toda la península. Habían ciudades que eran aliadas, pero también enemigas, dándose varios conflictos. Por ejemplo, las guerras entre la ciudad de Tikal en Guatemala contra la ciudad de Calakmul en México. La primera fue entre los años 537 al 572. La segunda guerra sucedió desde el año 650 al 695. La tercera guerra fue entre los años 720 al 744 y como consecuencia, habiendo sido privada de su reputación militar, la ciudad de Calakmul perdió sus provincias norteñas y colapsó. Y lo peor que esa ciudad era de las más importantes, pues se piensa que contaba con casi 200.000 habitantes en toda la zona. Así como esta guerra, hubieron otras, también rebeliones que dejaba una inestabilidad en la región, pero se piensa que esto tampoco fue suficiente como para colapsar a los mayas. Así que si no fue por las guerras, alguna enfermedad o la pérdida de sus rutas comerciales, ¿qué motivo podría llevar al colapso de toda una región? Cambio climático y sequías. El clima es la razón por la que los humanos permiten asentarse en un lugar. Si el clima es bueno, da lluvias y buena tierra que permite el asentamiento de una cultura, pero si el clima de la nada cambia, como de elevarse la temperatura y provocar sequías, es suficiente para acabar con esa cultura también, y se cree que una sequía por un cambio climático fue la razón del colapso maya. La zona donde estuvieron asentados los mayas es de clima tropical, pero distinto, ya que por ejemplo, en las zonas de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el norte del Petén de Guatemala, es una zona de tierras bajas, donde el clima es tropical, pero más seco, llueve pero poco. En cambio, las tierras altas de Chiapas y Guatemala son lugares de selvas húmedas, donde la lluvia está presente casi todo el año. Aparte de que en el sur de la península de Yucatán es una zona donde no hay grandes caudales de ríos, y esto hacía que los mayas dependieran mucho de las fuentes de agua dulce como de los cenotes.
dioses. Estos fueron muy importantes para su cultura, a tal grado que eran sagrados, pues les daban agua en tiempos de sequía. Y es que muchos creen que la civilización maya vivía en su mayoría en grandes aldeas en la selva, pero no, contaban con grandes ciudades, y así como se fueron formando sus ciudades, igual cambiaron el ecosistema a su alrededor. Por ejemplo, la tala de árboles provocó que muchos acuíferos se secaran, teniendo poca agua para abastecer la ciudad. Sin agua no podían cultivar sus cosechas, sin agua no podían hacer construcciones, así que al no poder mantener a flote su ciudad, se decidía mejor abandonarla y buscar otro asentamiento. Pero eso no afectó a todas las demás ciudades, ya que igual dependía de cómo cada ciudad cuidara sus recursos. Las más perjudicadas fueron las establecidas en las tierras bajas, donde era más común la sequía. Si actualmente en esta zona de México las sequías son fuertes, contando con la tecnología actual, ahora imagínense en esa época, donde no se sabía de cómo al perjudicar el clima, esto podría alterar el ecosistema. Las consecuencias fueron altas para las ciudades que se asentaron en esta zona. Por ejemplo, Calakmul está en medio de la selva, no posee una fuente de agua como un río principal, sino más bien de cenotes. Sí sufrieron alguna sequía, más las guerras que tuvieron y la falta de comercio con ciudades costeras fácilmente pudo llevar al colapso y abandonar su ciudad, y así le pasó a otras también. El colapso maya no es de todo cierto, así solo se le llama para dar fin a su periodo de esplendor, porque los mayas con el paso del tiempo cayeron ciudades pero otras surgieron. No por nada, cuando llegaron los españoles en 1511 a la península de Yucatán, aún existían varias ciudades mayas importantes, las cuales se resistieron a la conquista por casi 2 siglos, hasta la caída del último reino maya, en el año 1697 de nuestra era. El colapso se calcula que se dio en el periodo del año 850 al 900, pero en distintas zonas. No significó que todas las ciudades cayeran de la nada, sino que fue una serie de factores como sequías, guerras, sobreexplotación de recursos, las cuales afectaron a la zona maya, a unas ciudades, llevándolas al colapso y abandono. Otras resistieron por más tiempo para ser las ciudades dominantes de la región. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete a mi canal y comparte el video. Hasta la próxima.